En este vídeo os voy a enseñar cómo camperizar una furgoneta, que es hacer como una especie de vehículo vivienda. En otros vídeos ya enseñé cómo dejarla decente tanto por dentro como por fuera, desde la pintura que estaba rugosa, pasándola a brillante, hasta una pequeña restauración en la que quité algunos óxidos que tenía y luego lo pinté todo para que no volviese a ocurrir. Esto es normal si compras una furgoneta antigua, como es el caso, que requiere un poco de tiempo para dejarla bien. Y es obligatorio hacerlo, por decirlo así, porque luego vamos a colocarle un montón de cosas encima. Si nos da problemas de óxidos abajo, tendremos que quitarlo todo y será pues el doble de trabajo. Lo ideal sería comprar una que ya esté en perfecto estado y así ahorrarnos todo esto. Saldría un poco más cara, pero puede merecer la pena. Dicho esto, empiezo la camperización. Se empieza por abajo, por el suelo, y hay que comprar madera buena. Tiene que ser de contrachapado marino o fenólico, porque si no luego se abomba con la humedad. O sea, esta madera lo que hace es que no absorbe el agua y no nos va a dar problemas a largo plazo. Además es bastante ligera y no hace falta que sea muy gruesa para que sea resistente. Esto es importante porque tampoco podemos meterle un montón de peso, ya que las furgonetas no tienen demasiada potencia. Y la mía pues menos aún. Yo ya tenía en el suelo una madera medida, venía así cuando la compré, pero le pasó lo que os he dicho, que con la humedad y eso acabó pues abombada y cuando pisabas crujía. Entonces por eso tuve que comprar las nuevas. Lo bueno si tienes ya un suelo es que aunque esté en mal estado, antes de tirarlo puedes utilizarlo de plantilla. Si no, pues puedes utilizar un cartón o un papel, ir dibujando con un lápiz hasta sacar la forma y luego copiarlo en la madera. Algo que suele pasar, que no es ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta, es que las maderas que venden no son lo suficientemente grandes como el tamaño del suelo de la furgoneta. O sea, hay que hacerlo en varios trozos y esto lo bueno es que va a ser más fácil luego colocarlo. En mi caso, por ejemplo, tuve que hacer el suelo en 3 partes. Cuando ya hemos marcado la plantilla en las maderas, ya sea con un cartón o con el suelo viejo, llega el momento de cortarlo. Se puede hacer con una sierra de calar, esta es inalámbrica, lo que te da bastante comodidad, y luego con 2 borriquetas para poder ir cortando cómodamente, te apañas de sobra. Hay que tener 2 hojas de sierra, una para hacer las curvas, que son como más finitas, y otra para las rectas. Cuando lleguéis a cortes, que son en ángulos rectos, así como L's, tendréis que cortar por un lado y luego por el otro, es decir, unirlos en ese punto. Por eso no esperéis hacerlo todo en el primer corte siguiendo la línea, sino que tendréis que hacer varios así chiquititos para terminarlo todo. Por ejemplo, aquí había hecho el primer trozo de suelo y me faltó por cortar pues medio centímetro más o menos, pero es mejor que sobre a que falte, porque si no luego tendréis que comprar otra madera. Así que la clave es dejar margen y no pretender hacerlo todo a la primera, sino ir ajustando hasta que queda perfecto. O sea, lleva su tiempo. Yo no sé si me tiré un par de noches, pero porque esto era la primera vez que lo hacía, no había trabajado en carpintería ni nada similar nunca. Pero bueno, con la segunda pieza, que era más grande y en teoría más difícil, tardé bastante menos. Creo que se le coge el truco muy rápido a lo de la sierra. Lo importante es que cuando juntéis las piezas y las tengáis en el suelo de la furgoneta encajen al milímetro, casi que haya que hacer fuerza para que así no tengáis ni que atornillarlas, ni se vayan moviendo al conducir, ni crujan. Ahora, si vuestra furgoneta es mixta, o sea que tiene asientos detrás, normalmente tienen unos enganches en el suelo, entonces hay que hacer el agujero para que sobresalgan y podáis colocar los asientos. Son un poco complicados de hacer y luego de encajar más aún, podríais ahorraroslos y quitar directamente los enganches, pero yo creo que está bien tenerlos. Tras esto ya tenía la tercera pieza terminada y con eso la base del suelo. Es la primera vez que hacía algo así y yo estoy muy contento con el resultado, quedó casi al milímetro y muy estable, no crujía nada. Tengo que decir 2 cosas, que las maderas pesan y cortan, así que tened cuidado, y que se lía bastante, no pretendáis hacerlo en vuestra habitación o en el salón, que se llena todo de polvo. Bueno, ya con el suelo nuevecito pensaba tirar el viejo, pero al final me lo quedé para seguir utilizándolo de plantilla, al menos el trozo más grande. Y es que si no, quitar y poner el nuevo podía acabar destrozando los bordes. Porque ahora para que no se vea tan cutre hay que ponerle baldosas o vinilarlo. En este caso son como unas baldosas de plástico, aunque parezcan de bambú. Y la gracia de esto ya no es solo que se vaya a ver más bonito, que también, sino que es más resistente tanto al agua como a los golpes, etcétera, como también que te da una capa de aislamiento, se limpia mejor, vamos, todo lo que es tener un buen suelo. Antes de liarte a ponerlo a lo loco, yo recomendaría posicionarlo primero, porque tienen como unos dibujos, al menos en este caso, y tienen que coincidir las baldosas para que se vean pues las líneas rectas y quede bonito. Cuando veas que ya te gusta cómo queda, te puedes poner a recortarlo, que se hace igual que la madera, pero mucho más fácil. Ya tienes la plantilla y en vez de tener que tirar de sierra de calar, pues lo marcas con un boli o un lápiz y luego incluso se puede cortar con una cúter. Aunque bueno, eso es en teoría y lo que pone en el paquete, pero yo vi más fácil cortarlo con la sierra.
Cuando ya tienes los trozos cortados hay que pegarlos a la madera, o sea, tienes que volver a sacarla de la furgoneta, coger pegamento y esparcirlo con una espátula o un pincel. Yo aquí creo que me pasé 3 pueblos porque al final gasté 2 botes y es que lo daba como si fuese cemento, o sea, daba una buena capa gorda y luego hasta sobresalía por los bordes, pero creo que mejor así que sobre porque pega bien y luego no se te va a levantar el suelo. La clave para que quede bien es hacer un trozo del tirón, ir pegándolo todo, poniéndote encima, cogiendo el peso para que se pegue bien y luego aunque veas que queda un poco mal, al final cuando está ya secando es cuando te pones a hacer fuerza para que se junten los bordes, que no quede nada de separación como si fuese la misma lámina. Si ves que sale pegamento de los bordes, como en mi caso, no te preocupes porque al menos este se quita fácilmente, incluso cuando está seco, con un poquito de agua en un trapo lo frotas y se va. Aquí en este punto vi que como las maderas estaban separadas también tenía que cortar las baldosas para que luego si necesitaba levantar el suelo no tuviese que despegar todo. Los cortes me estaban quedando irregulares así que recurrí a una tienda que me lo hizo como favor y ya podía colocar haciendo una especie de pestañita para que colocase una encima de otra y no se viese la junta. Y esto es lo que me cundió un bote de pegamento que se supone que está hecho para una casa. Yo creo que, como os he dicho, utilicé bastante. Ahora una cosa que hice fue poner un cable para pasar la cámara de visión trasera en una de esas hendiduras. Y bueno, eso lo expliqué en otro vídeo. Pero lo digo por si queréis aprovechar para pasar algún cable de vídeo. Porque los de electricidad, los gordos, mejor es que vayan por las paredes, que ahí no vas a pisar ni te los puedes cargar. Bueno, ya los últimos trozos que quedaban del suelo los hice directamente dentro de la furgoneta porque para ajustar al milímetro es mejor ir poniendo y cortando si hace falta. Estos trocitos tan pequeños sí que se pueden quitar con la cúter como quien saca punta a un lápiz o afila un trozo de madera. De hecho este suelo, los que son así de vinilo y tan blanditos, con unas buenas tijeras incluso se pueden cortar. Te dejas los dedos, eso sí, pero para casos puntuales se puede hacer. Y poco a poco así vas terminando el suelo, pegándolo y si no tienes ningún problema, en una noche más o menos lo puedes tener terminado. Yo por ejemplo tuve que despegar una baldosa porque uno de los enganches del asiento quedaba como sobresaliendo así por el suelo, quedaba muy feo, así que tuve que quitarlo como pude porque la tuerca estaba súper dura y un truco es pues eso, calentarla como podáis con un soplete o algo y dejar ya eso sin el soporte. Luego le echáis, si queda el agujero con metal expuesto, le echáis un poco de pintura antioxidante y ya las baldosas quedan bien lisas. Es importante que cada una que pongáis la piséis bien porque si no luego se levanta y queda mal. En los trocitos pequeños es en los que más pasa, no tienen mucha superficie para que se quede bien pegado, entonces hay que ponerles peso encima, si no queréis estar ahí una hora o más en cada uno. Luego limpiáis el pegamento que como he dicho sale fácil y finalmente se tiran los recortes que como veis son bastantes. Y ahora el panelado, que como veis el de serie no estaba en muy buen estado, hay que quitarlos todos los paneles, son un montón de grapas y tornillitos, o sea, os va a llevar un buen rato. Habrá suciedad acumulada de años, es normal, lo importante es que no esté mojada porque si no eso acaba produciendo óxido. Cuando esté todo limpio ya podéis pasar los cables, es algo fácil si tenéis huequitos como los que veis aquí, aprovechadlos y lo más importante es que como veis los bordes están como afilados, hay que poner tubo corrugado de plástico para que el cable del movimiento no se acabe rajando y produzca chispas, cortocircuitos y puede que un incendio, o sea, es muy importante el plastiquito ese. Si no tenéis huecos por donde pasar los cables, los hacéis vosotros mismos. Y ya lo siguiente es aislar. Este es el paso más importante para luego estar cómodo dentro de la furgoneta. Puede parecer caro el aislamiento para ser simplemente un trozo de goma espuma o de caucho o lo que sea, pero merece la pena. Hice un vídeo incluso dedicado a esto porque es algo aplicable a cualquier coche y luego tienes menos vibraciones, la temperatura es, pues eso, mucho mejor. En vez de helarte en invierno y asarte en verano, vas a estar a una temperatura buena. Así que puede ser la diferencia entre poder dormir o no. Luego para poner todos los paneles de nuevo yo utilicé grapas, compré un pack de 200 y lo siguiente fue hacer una visita a la tienda de bricolaje para elegir qué panelado quería poner. Lo que recomiendo es que utilicéis el plástico este que se pone para interior, MDF no, ni maderas, ni cosas así, primero porque pesan y segundo porque absorben humedad. Hay que utilizar un plástico como este, que se utiliza para baños, para el bajo de los techos, PVC básicamente. Queda bonito, es de lo más barato, es muy fácil de cortar y de poner y además nos va a dar un poquito más de aislamiento por la capita de aire que quedan entre los paneles.
En teoría, según pone en el paquete, esto se puede poner incluso grapándolo, o sea, como pesa poco, se sostiene bien, pero yo recomendaría poner tornillos y si podéis un poco de pegamento por detrás para que haga como de junta y no vibre. Bueno, para cortarlo sí que es muy fácil, se puede hacer con una cúter, lo que pasa que como siempre es muy lento y es mejor hacerlo con una sierra. Hay que coger la hoja que tengáis de más fina porque si no, mirad cómo quedan los bordes, muy asquerosos, hay que coger la finita para que queden así. Para tomar las medidas se puede hacer o primero poniendo una plantilla de cartón o incluso directamente. Yo lo ponía como delante del paso de ruedas, lo marcaba con el lápiz y luego lo cortaba directamente. Es muy probable que no lo hagáis bien a la primera, que necesitéis andar haciendo ajustes. Lo bueno es que la otra pared, como son dos, la siguiente podéis copiarla. Podéis poner un panel encima de otro, calcarlo y cortarlo igual. Ya el resto de tablas es muy fácil, simplemente ir tirando para arriba, cortando donde hace falta. Vamos, la única complicada es la primera, pero lo bueno de estas es que como son tan grandes, con una ya se ha ocupado casi un cuarto de la pared, o sea, terminas rápido. El panel de la puerta corrediza, al contrario que los otros, ya no se podía aprovechar, directamente lo tiré y lo único que hice fue aprovechar para la plantilla, saber dónde están los agujeritos, ya que el nuevo lo sujeté con grapas. Como la puerta se va a estar abriendo y cerrando fuertemente todo el rato, necesita que esté bastante más sujeto que el resto, que pueden tener pues cierto margen. Puedes ponerlos con tornillos, así tirafondos, y con poner un tornillo cada medio metro tienes de sobra. El panel se va a sujetar a la tabla que hay por dentro y como no pesa no se va a caer. Esto sería muy diferente si quisierais poner madera, tendríais que poner vigas de refuerzo atornilladas al chasis o pegadas y al final eso creo que tenéis que homologarlo, mientras que esto no. Y es que al final todo el proyecto en sí se ha centrado en no tener que homologar nada, no tener que atornillar nada al chasis, ni hacer modificaciones ni cortes, porque si no luego, al menos en mi país, España, hay que pagar un montón de proyectos de ingenieros, no sé qué, papeles, un lío. Así que he buscado no tener que hacer eso. Ahora casi había terminado la pared de la derecha, que es la que no tiene cableado, lo había pasado todo por la de la izquierda y solo hay que hacer agujeros en los paneles por donde quieres que salgan los cables. Coges un taladro y sacas el cable antes de poner el panel. Realmente es un proceso muy fácil y también es reversible, por si algún día necesitamos pasar algún cable, todo va con tornillos y se pueden quitar igual que se ponen. De hecho, en este punto es cuando me di cuenta de que tenía que volver a quitar unos cuantos paneles, porque me dejé puesto el suelo viejo, o sea, ponía los paneles encima sin haber quitado el suelo este, que lo dejé pues por si me caía algo de pegamento, para tirar las herramientas y no cargarme el suelo nuevo, o sea, no tener que estar preocupado. Bueno, quité los paneles, que como os he dicho son unos tornillos, y una vez ya están puestos los paneles de arriba y atornillados, puedes por ejemplo quitar uno de abajo o el del medio, que no pasa nada. Aquí me deshice definitivamente del suelo viejo y vi cómo estaba quedando de bien. La verdad es que me animó bastante ver el suelo así de limpito, las paredes blancas, o sea, estaba pegando ya buen cambio. La pared de la izquierda, que era la que estaba terminando, tenía como una viga de metal que sujetaba el panelado antiguo. Lo que pasa que en ese gris arañado quedaba fatal, así que la pinté de blanco mate para que no se notase y en vez de ver esa raja en medio de los paneles, la diferencia es que se ve pues esa barrita que queda mucho mejor. Lo siguiente que hice fue conseguir la parte más importante del mobiliario, la cama. Me hice 100 kilómetros entre ida y vuelta, diréis, ¿para qué tanto? Bueno, esta cama es la que más quería. Así que incluso me salí de mi ciudad y llegué a otra que me gustó un montón. Dije, esta gente sabe. Tenían todo el pueblo, todas las paredes tapizadas en césped artificial. Que dije, aquí tengo que aparcar, parar, tocarlo todo a gusto. estaba curioso. Bueno, la gracia de la cama es que era del tamaño que necesitaba para la furgoneta y que se extendía recta. O sea, podías estar sentado y abrirla para hacer una doble. Después de desmontarla para sacarla de la casa y volverla a montar fuera, que nos llevó un rato, así quedaba en la furgoneta. Ya os digo que luego quedará mejor, pero ahora, ya que estaba por la zona, me fui a un desguace para coger y buscar algunas piezas que me vendrían bien. Creo que este es uno de los desguaces más grandes de mi país. Por ejemplo, en el interior todo esto son filas de estanterías llenas de motores y luego por fuera, para moverte entre zonas, te puedes ir en autobús, que es gratis. Os imagináis ya lo grande que es. La gracia es que puedes ir tú buscando el coche que quieres, recolectando las piezas, tocando lo que a ti te apetezca. O sea, es bastante disfrutable para quien le guste pues este rollo, que no es para todo el mundo, porque se ven cosas pues mucha guarrería, mucha suciedad, etcétera. Y entiendo que haya gente que prefiera comprar la pieza nueva, pero te puede valer bastante más.
En este caso, por ejemplo, el modelo de mi furgoneta estaban casi todos peladísimos, sin interior, sin nada, sin ninguna pieza. O sea, la gente las aprovecha bastante porque es un modelo muy famoso y mucha gente lo que hace es coger las piezas y venderlas. Yo lo que buscaba era la parte de atrás del parachoques y pues alguna no era porque no coincidía el modelo, otros estaban rotos, incluso había alguna que ya de por sí estaba camperizada, tenía claraboya, etcétera. Bueno, tenía el trozo de la claraboya para asomarte porque no había nada más. Y la única que estaba sin tocar era esta, supongo que porque daba mal rollo. Por muy nuevo que esté el techo, si es de una funeraria, pues normal que la gente no lo coja. Así que bueno, era difícil encontrar piezas que encima que fuesen compatibles porque no todas son del mismo año, ni tienen las mismas puertas. Por ejemplo, las hay con una puerta trasera grande o con dos como la mía. Yo lo que necesitaba era la goma esta, pero estaba pillada por la puerta. Así que bueno, a veces cuesta un poco conseguir la pieza, la tienes ahí al alcance de tu mano, pero no puedes abrirla. Como no sepas, yo que sé, tirar del cable este, pues te has quedado sin pieza. Lo siguiente, después de sacar esta goma, fue pura casualidad. Encontré en este montón de escombros asomando una pieza de plástico que era justo la que necesitaba para la entrada de la puerta. O sea, el escalón que había pintado y todo eso lo podía cubrir para que no se arañase. O sea, fue como en los programas estos de la tele que, oh, qué sorpresa, pero sin prepararlo ni nada. No era exactamente el modelo, ya que la mía no tiene esa rejilla, o no la aprovecha, pero encajaba perfectamente. Y lo bueno es que si no te vale, vuelves a entrar y la devuelves. Así que me puse a comprobar que todo encajase y la verdad es que por 2 duros dejé bastante más decente la furgoneta. Al poner la goma noté varias diferencias. La primera, que cuando está puesta conduciendo notas mucho menos el ruido exterior, o sea, está mejor aislado, pero eso también hace que en verano, cuando estaba la goma sin poner, la furgoneta estaba súper bien ventilada. Por ahí te cabía casi la mano y entraba muchísimo aire. Era como tener una ventanilla abierta o casi una puerta abierta, pero de forma segura. Así que vi una opción cortar solo ese trozo, el de abajo, para quitarlo y ponerlo cuando me apeteciese. La pieza del parachoques cambiarla fueron un par de tornillos, porque la vieja se caía a cachos, pero la verdad es que cambiar cualquier cosa en una furgoneta es súper fácil. Otra cosa a tener en cuenta es que la cama hacía un ruido de la leche. Un ruido con el que se te quitan totalmente las ganas de conducir, así que no podía dejarlo tal cual. En ese momento subí la música, pero luego puse unas almohadillas de estas como la que se ponen en las patas de los muebles y con eso se solucionó totalmente el ruido, además del colchón encima. Los remates de las paredes, que son los rodapiés, los cantos de las puertas y todo eso, lo que hice fue comprarlos y ponerme a montarlos en el parking, porque así podía devolverlos o comprar más según si me quedaba corto o me sobraba. Realmente solo hace falta una sierra y si acaso silicona, si ves que en algún sitio no se pega bien. O sea, se puede hacer perfectamente aquí y a mí por lo menos no me dijeron nada. Bueno, realmente por el tamaño de la furgoneta y eso no podía meterla en ningún garaje, así que todo lo he hecho en la calle. Esto es en el parking público por el día, pero normalmente cuando tenía tiempo libre era por la noche. Y estos cantos, aunque parezcan una chorrada, dan un acabado pues mucho más profesional. En vez de tener el borde como si fuese mordisqueado, se queda lisito y muy profesional. Igual que en el suelo, que como los paneles no se pueden dejar perfectamente ajustados, pues se pone un rodapiés, que es una tablita así, y queda ya mucho mejor. Vamos, que no hace falta ni ser profesional y yo creo que ni siquiera hacerlo bien. Con haberlo hecho, luego estas cosas cubren todos los fallos y mirad qué diferencia, queda genial ya. Encima estas cosas, para que no se noten tornillos ni nada, vienen con autoadhesivo, se pueden comprar así, solo hay que limpiar un poco la pared y pegarlo, que en un momento lo tienes hecho. Después de terminar todos estos remates, me puse con la parte eléctrica. Los cables los había pasado ya por detrás de las paredes, pero faltaba la instalación fotovoltaica, es decir, los paneles solares y todo lo que los acompañan. Lo primero para que nos cunda más es poner todo con luces LEDs, así consume menos y se ve mejor. Lo siguiente es preparar los cables, necesitan unos conectores para paneles solares. Son muy fáciles de poner, primero se desenrosca la tapita del conector, se pasa por el cable, se pela dejando un poquito de cobre a la vista y lo sueldas a lo que es el conector en sí, este trocito de metal. Cuando ya lo tienes, vuelves a poner a rosca la tapa de plástico, por decirlo así, y ya tienes el conector terminado. Los dos son iguales, hay que poner uno macho y otro hembra. Ahora algo imprescindible es poner un fusible y son específicos para paneles solares. Solo hay que mirar de ponerlo bien fijándonos en el dibujito que trae, es lo que indica hacia dónde pasa la corriente. Normalmente cuando lo compras ya te dice hacia dónde va, así que ni siquiera habría que abrirlo, pero si veis que va mal puede ser por esto. Ahora nos hace falta una batería y puede ser incluso una de coche, cuanto más grande mejor porque así vamos a tener más horas de luz, y yo cogí una de un coche que iba a ir al desguace.
La cosa es que las baterías de coche suelen ser de plomo casi siempre y eso significa que cuando las descargamos del todo se pueden estropear. Por cierto, es mejor cogerlas con los conectores, o sea, si podéis cortar los cables mejor, porque así podéis utilizarlo directamente para la instalación solar. De todas maneras, las baterías de plomo no son lo ideal porque cuanto más de las descargas menos te duran, entonces lo suyo es comprar una de gel o de litio, pero son muy caras, claro. Para poner el panel solar, lo primero que hay que hacer es subirse al techo a limpiar, porque lo normal es que en una furgoneta no se haya limpiado en la vida, entonces hay suciedad para aburrir. Pero vamos, tampoco hace falta ponerse a limpiar todo el techo, simplemente la zona donde vais a poner el panel solar, el resto lo podéis dejar sucio. Es solo para que la silicona pegue bien y luego el panel no salga volando cuando estamos conduciendo. Yo he elegido uno muy finito, de unos 2 milímetros de grosor y flexible, por lo que se amolda súper bien al techo y no sobresale nada, así que ni vamos a escuchar más ruidos al conducir, ni va a afectar a la aerodinámica, queda muy bien y se pega súper fácil. Antes de pedirlo medí el techo y dónde iba a ponerlo para que no sobresaliese ni se quedase muy pequeño. Es de 100 vatios, que eso te da para tener luz, una tele pequeña, incluso cargar un portátil. No es muchísimo, pero lo que hace es cargar las baterías y luego de ahí es de donde utilizamos la energía. No es que vaya directamente al aparato y solo podamos poner cosas de 100 vatios. Ahora, en este punto hay dos posibilidades, o taladrar el techo o no. En mi caso no era necesario y tampoco quería hacerlo para no tener que homologar, así que lo que hice fue pasar el cable por donde la puerta. Creo que es la solución más fácil y también la mejor. El cable no se va a estropear porque no se machaca y tampoco es que vaya a entrar el agua porque tiene como una especie de canaleta, entonces luego cae por los laterales. No es que por dejarlo ahí el cable vaya a entrar el agua. Sobre eso, como últimamente no paraba de llover, lo que hice fue comprar una silicona que se pudiese utilizar incluso debajo del agua, con hielo, vamos, que en una hora estuviese seco porque si no me daba que se podría estropear. Lo primero que hice antes de pegar el panel fue comprobar que funcionase. Como veis da 19,8 voltios y no penséis que eso va a estropear la batería al ser de 12 voltios, ya que luego hay que poner un paso intermedio, por decirlo así. Ahora lo que toca es poner la silicona en el panel y aquí os recomiendo una cosa, la boquilla esa que trae, que se pone a rosca, no la pongáis, dejad solo la boca cortada para que empiece a salir la silicona y ahí que salga a mogollón. Si no, con la boquilla puesta, que es como lo hice al principio, sale un hilito súper fino que no es suficiente para cubrir las ondulaciones del techo. Esta silicona es cara, pero veo más caro tener que volver a hacerlo todo de nuevo. Le puse 2 botes casi, porque un poco del segundo hay que dejarlo para hacer el borde o el canto exterior y que así quede hermético. Por cierto, echad el pegamento en cuadrados que se cierren, que no quede ningún hueco por el que entre el agua para evitar óxidos o problemas. Y para hacer fuerza al pegarlo vi difícil hacerlo desde la escalera, así que me subí al techo. Si el vuestro es de fibra de vidrio, no subáis porque se puede rajar. Si es de metal, tened cuidado y apoyaos solo en las vigas, porque lo del centro pues se puede como abollar. Si eso, al terminar de hacer fuerza, le ponéis algo de peso encima y ya lo dejáis ahí. Para echarle silicona en los bordes sí que se hace mucho mejor con la boquilla y con un poco de cinta aislante que deje como 1 centímetro, así como vais a esparcir un montón para que no quede así de feo, luego la quitáis y se queda un corte súper limpio. Es igual que cuando pintas y utilizas cinta de carrocero, pero haciéndolo con los dedos y una pintura bien espesa. Prácticamente lo mismo. Después de quitar estas cintas, que por cierto manchan bastante y probablemente os carguéis la ropa, así que utilizad una vieja, hay que rellenar estos agujeritos que son los que se utilizan para poner el panel con tornillos. Por cierto, esto no es nada difícil, pensad que yo lo estoy haciendo con una mano en la escalera, otra en la cámara y otra en la pistola de silicona. Bueno, más o menos porque no tengo 3 manos, pero os hacéis la idea. Cuando pasen unas horas y la silicona esté seca, quitamos el protector del panel solar, que esto viene muy bien. Si no lo tiene, hacédselo vosotros, porque mirad la silicona cómo se habría puesto por encima y así se queda perfecto. Que por cierto no me esperaba que quedase tan bien, ya que era la primera vez que utilizaba una pistola de silicona y lo hice más o menos a ojo. Con esto ya podía aprovechar la energía del sol y no necesitaba depender de enchufes o andar teniendo que buscar un camping. La verdad es que da una autonomía de la leche. Por cierto, el panel, al estar plano en vez de inclinado, pierde un poco de eficiencia, como veis da 18,3. Pero también depende de la hora, de la época del año o de si está lloviendo. Los cables finalmente quedan así, con unas bridas para que no se muevan con el aire, aunque se podrían incluso pegar con silicona a la chapa. Ahora lo que hace falta es un controlador. Yo tenía uno en la guantera de otro coche porque puse un panel solar pequeñito en el salpicadero y así no me quedaba sin batería.
Esto hay que comprarlo pensando en cuánta potencia van a tener en total los paneles solares. Yo utilicé uno de 130 vatios porque el panel era de 100, pero si quisiera poner más tendría que haber puesto uno más grande como este, que siendo de 390 vatios podría poner otros dos paneles. La función de este aparatito es muy importante. Lo que hace es coger el voltaje del panel solar, que está cambiando continuamente, 19 voltios, 6, 0, lo que sea, y lo transforma en los 13 voltios que necesitas para cargar la batería. Si no, pues o se descargaría si fuese menor o incluso se sobrecargaría y podría estropearse. Para instalarlo va en tres partes: dos cables positivo y negativo de la batería, dos cables del panel y dos cables de la electricidad que vayamos a utilizar, como si fuese el enchufe. Cuando conectemos el panel y la batería empezará a funcionar y ya se estará cargando. Normalmente trae una función de programador que se ajusta con un botón que trae para decir a qué hora da la electricidad o la corta. Esto viene explicado en las instrucciones, yo lo dejo en el 17, que por ejemplo aquí es dar electricidad constantemente, a todas horas. Igual que en una casa, que luego la cortas con interruptores. Las dos lucecitas son para saber si el panel está cargando y para ver cuánta carga tenemos. Si la luz parpadea, está llena; si está fija, es normal; amarilla, baja; y roja, súper baja. Ya lo que queda para terminar la instalación es poner enchufes en las paredes, que son de 12 voltios como de mechero, porque así es mucho más eficiente. Se hacen los agujeros, se ponen los conectores y se conectan los cables, que ya hemos pasado antes. Si quisiéramos poner cosas con enchufes como los de casa, necesitaríamos un inversor, pero no son nada eficientes y nos gastaría mucha batería. Ahora empiezo con los muebles, que no va a ser mucho. Lo primero que hice fue una chorradita: poner una mesa a la cama para poner encima el portátil, los platos de comida y esas cosas. Lo que recomiendo es, cuando compréis madera, coged la de abajo, que será la que más plana esté, y utilizad contrachapado, que es como las tablas de skate, muy resistente aunque es finito y ligero. Lo suyo es pensar en qué medidas queréis todo, porque os lo cortan en la tienda normalmente gratis y así queda mucho mejor. Como en una furgoneta no sobra espacio, quería que la mesa fuese plegable, como las típicas del taburete de clase, pero en una cama. Primero hice los agujeros necesarios, que se marcan muy fácilmente apretando contra el tornillo, y luego lo barnicé todo porque no me gustaba nada el color ese de la madera. Además creo que así está más protegida. No sé, no soy carpintero, pero vamos, con darle un poquito así con el pincel, lo absorbe como si fuese agua y queda como si lo hubieses comprado así, muy profesional. Tampoco voy a extenderme mucho con esto porque son dos tablas literalmente. Se pone la fija con los tornillos y luego la otra con las bisagras, y con eso ya pues tenemos una mesita plegable. Para que se quede sujeta, o sea desplegada, se pueden poner un par de cerrojos como los que hay en los baños, o una patita que la movéis y se queda fija. Casi al día siguiente me di cuenta de que esto ya lo vendían hecho y no era muy caro, pero bueno, ya era tarde y tampoco me había quedado mal. Compré una encimera, un mueble de baño y un fregadero, que por cierto el sistema de abajo de las tuberías hay que comprarlo aparte, y eso me hizo darme otro viaje. Luego montar un mueble de estos es muy fácil, viene con las instrucciones y no son muy buenos, pero son ligeros, que es importante para una furgoneta. Yo compré el que por medidas entraba más justo en el hueco que me quedaba, sin que se pasase tampoco por encima de la ventanilla. Este, como tenía patas, si veía que era muy alto las podía quitar y así dejarlo más bajito. La encimera tuve que hacerla dos veces, pero al menos la tabla que compré era suficientemente grande como para poder equivocarme a gusto. La clave para que quede bien es marcar el borde del fregadero con lápiz y luego hacer una medida 1 centímetro más adentro de nuevo. Así encaja a presión y no hay que utilizar ni silicona, por lo que luego podemos levantarlo si queremos trastear en el futuro. Como decía, estos muebles no son muy buenos, o sea, si te compras el baratón no va a serlo. Este, por ejemplo, era de corcho, pero bueno, es un corcho resistente, ¿eh? O sea, lo ponen en forma de panel de abeja y te puedes incluso subir encima, que no se estropea. Después hay que montar el grifo, que es bastante fácil y te vienen incluso las herramientas, por llamarlo de alguna manera. Se pega la encimera con silicona de nuevo y se pone un grifo que solo hace falta que sea de agua fría y van como si fuese un tornillo grande con su tuerca. Ya lo que queda aquí es hacer que circule el agua. Para eso hace falta una bomba del agua con sus tubos correspondientes. Se puede comprar todo esto en un kit y yo recomendaría que ya de paso viniese con manguera, luego veréis por qué. La instalación de estos tubos es casi igual que los conectores del panel solar. Primero se pasa el taponcito por el cable, se conecta y luego se enrosca para que se quede fijo. Apretadlo con fuerza, sin cargároslo, pero eso es lo que hace que luego no haya goteras. Igual que la junta de este conector, que es uno estándar de manguera, al que le conectaremos una, que ya viene en este kit, y de ahí al grifo, que también le he puesto un conector estándar de manguera. Al final del tubo que coge el agua hay que ponerle un filtro para que no entre arenilla y algo de peso como una tuerca para que se vaya al fondo y no se quede flotando cogiendo aire.
Ahora en este punto hay varias maneras de seguir. Una es que coja el agua de un depósito y la que se va por el desagüe acabe por el suelo, por un agujero que le hagamos. Otra es coger un depósito de agua limpia y otra sucia y tener que vaciarlo. Y otra es un depósito para todo. Es un poco guarro, pero es la más fácil, y si solo vamos a utilizar esto para lavarnos las manos, al final es lo más simple. Podemos cambiar el agua también, como se hace en una tortuga y esas cosas. Yo he utilizado una nevera para también darle ese uso. Por ejemplo, las cosas herméticas como botellas, latas, etcétera, le echas unos hielos ahí y las dejas fresquitas. Otra cosa que no está de más es ponerle un interruptor al grifo, que aunque la bomba solo funciona cuando tiene demanda de agua, no cuesta nada cortar uno de los cables del mechero y ponerle un interruptor en medio. Así es como tener una llave de paso en casa, que si le das se corta el agua, pero si no os interesa podéis poner directamente ese interruptor a todos los mecheros y así todo lo que conectéis lo podéis quitar fácilmente, como si fuese el interruptor de una regleta. Abajo del mueble, para que no se viesen ni los cables ni el depósito, le puse un trozo de madera. Y para que el grifo eche agua hay que llenarlo. Se puede llenar por el desagüe, que va a ser el mismo que de donde coja el agua, como os he contado. Si no os gusta esto, pues hacer cualquiera de las otras dos opciones, o tirar el agua a la calle o tirarla a otro cubo. Lo importante aquí es mirar que no haya fugas y que no se inunde todo. Cuando estéis seguros ya podéis utilizar el grifo. Este se puede mover, así que hay que apuntar siempre hacia dentro, y el botón que he puesto, que es como medida de seguridad, sirve para que si lo apagas ya el grifo no funcione. Lo de poner todo el grifo conectado con una manguera es para luego ponerle un cabezal de estos de riego y así echar el agua hacia afuera, que es útil para ducharnos y hasta para limpiar la furgoneta. Incluso con lo larga que es la manguera podemos limpiar el coche de al lado. También para eso era el interruptor, porque así apagas la bomba del agua, desconectas el grifo normal y no empieza a salir agua por todos lados. Puedes conectar este cabezal tranquilamente y ya irte afuera con él. Que por cierto compré uno con varios modos, espolvoreado, grifo, a presión, y luego se recoge muchísimo más fácil de lo que parece, al menos con esta manguera. En las ventanas puse cortinas, unas traslúcidas para que pasase bien la luz, pero no me viesen. Las barras las puse con imanes para no tener que hacer taladros, ya que como he dicho antes, todo taladro en el chasis hay que homologarlo, creo, vamos, prefería no hacerlo. Estas creo que son cortinas de ducha y las he puesto porque así se limpian más fácil si por ejemplo les echamos aceite cocinando o les salpica agua. Por detrás del mueble donde lo cortas se veía el cartón y yo creía que eso iba a ir contra la pared, pero se veía por la ventana. Y aunque iba a estar la cortina, no quería que se viese, así que le puse una barrita de estas decorativas, que se pone muy fácil. Lo último que hay que hacerle es sujetarlo, porque si no, cuando vas conduciendo se te cae para todos los lados, se lía una buena, ya lo digo por experiencia. Lo que se me ocurrió fue coger un par de ángulos en L y ponerlos atornillados en uno en otro, para aprovechar un agujerito que había justo en la pared. Al mueble lo fijé con 4 tornillos y sus tuercas, y luego en el agujerito ese solo puse una grapa, pero lo suyo sería poner remaches roscados, que son como tuercas soldadas en el interior de la chapa, en las que luego puedes poner y quitar los tornillos cuando quieras. A mí no me hizo falta porque puse este otro soporte en el lateral cogido al chasis del asiento. Tampoco quería hacer cosas que fuesen irreversibles, sino cosas que pudiese quitar con tornillos así en un momento. Por ejemplo, estos tornillos que los metes, giras el metal, los aprietas y ya no hay quien lo mueva. Una cosa que me quedaba por terminar de la pared era la parte de arriba, que como tenía que conectar el panel solar, hasta ahora no podía cerrarla. Para el trozo que falta, como es más pequeño que un panel entero, hay que coger y cortarlo. Se mide cuánto necesitas, con una cinta de carrocero marcas una línea recta y luego la sigues con la sierra. Si por lo que sea al final no queda perfecto, que es lo normal, que no quede súper recto, le pones un rodapié como al suelo y queda muy bien. Un inconveniente que tuve, que es típico, es que la cama no quedaba bien y aunque por medidas sí entraba, por altura tocaba con el paso de rueda y no podía pegarla a la pared del todo. Entonces le hice unas patitas de madera, las intenté atornillar a las patas originales, pero quedaban fatal porque las bases de las patas eran como tapones de plástico que no tenían ninguna solidez, entonces se movía muchísimo. Mi solución al final fue meterme con la furgoneta en una tienda, ir al pasillo de los tubos de aluminio, no hice un alunizaje, o sea, se puede hacer estas cosas, y luego ir midiendo y cortando lo que me hacía falta. Llevé la cama girada con las patas hacia afuera para así poder medirlo fácilmente y que me lo cortasen en un momento. Hay que marcarlas con un número porque cada una mide diferente y si no luego es un lío al ponerlas, que por cierto como no quedan perfectamente encajadas, lo suyo es ponerle un poco de cinta aislante para que al girar no se caigan todas. Otra opción, en vez de que el tubo haga tope con el fondo, es ponerlo a la medida que quieres y luego atornillarlo.
Lo siguiente que hice fue otro viajecito al centro para comprar otra cama, que diréis que es una chorrada, pero es que quería justo el colchón que tenía ese modelo de cama, porque me quedaba perfecto para el respaldo y para tener una cama doble. La cama nueva costaba 200 euros, que no iba a gastarme eso para un solo colchón, ni tampoco hacerlo a medida porque salía caro. Lo compré usado y luego lo primero que hice fue lavar las fundas en la lavadora. Además de ir a comprar cosas con ella, uso la furgoneta como vehículo de diario, que lo único que asusta es un poco el tamaño del depósito, porque son 75 litros, pero realmente no consume tanto. Tras miles de kilómetros he hecho unos 8 litros y medio a los 100. Di bastantes vueltas para encontrar unas sábanas que me gustasen y encontré justo estas que me parecen perfectas. Dan ese toque de playa ahí que le pega bastante a una furgoneta y creo que quedan genial. Además son reversibles, por lo que te pueden durar el doble. Ya solo faltaban las ventanas traseras que no dejaban ninguna intimidad, o sea, se te veía todo y podía haber puesto unas cortinas, pero luego tendría que estar quitándolas para conducir, cosa que no me apetecía. Aunque realmente con la cámara trasera, al ponerla por botón puedes estar mirando todo el rato hacia atrás, aparcar al milímetro, o sea, se ve bien, pero prefiero poder ver las luces, si viene alguien cerca, se conduce mejor, así que tinté las lunas. O más bien las llevé a que las tintaran, porque yo lo intenté una vez y me quedó regular, así que no quería arriesgarme a cargarme un par de láminas y que al final me saliese al mismo precio casi que tintarlas. Puse el tono más oscuro, que prácticamente no se ve nada del interior, y así puedes estar dentro tranquilamente una tarde de lluvia viendo una serie. Da gusto. Y bueno, tras esto ya la estaba utilizando para estar en el interior y disfrutarla. Le puse más cositas como un ventilador por si hacía calor, aunque con el aislamiento no hacía ni falta. Todo esto lo puse con imanes y ganchitos para no tener que hacer taladros. Le puse también una tele que prácticamente ni utilizo porque ¿quién quiere ver la tele teniendo un portátil? También tengo un colchón pequeño debajo de la cama porque sí, los cojines están bien, son muy bonitos, pero lo suyo es tener un colchón duro para poder poner la espalda. Al igual que la mesa de madera que hice, que sí estaba muy bonita, pero al final no la usaba nada, porque teniendo una de estas plegables que podía poner en el mismo sitio y luego si quería acercarme la podía hacerlo en un segundo, pues lo veía bastante más cómodo. Al final menos es más y por eso no seguía añadiendo chorradas. Por ejemplo, dejé esta pared vacía para no tener muebles con los que darme en la cabeza y así poder abrir la cama, que se quedase muchísimo más grande ocupando toda la furgoneta, que ya es una pedazo de cama de 1,20 m por 2 metros, que así extendida ocupa casi todo. Al lado del fregadero tengo una papelera que lo considero un imprescindible y luego dentro puedo poner, por el tamaño, un fogón de estos portátiles, que para cocinar va de sobra, luego corres las cortinas y abres la ventana, así se va el humo y todo eso. Esto es algo que uso muchísimo, tanto en casa, fuera, en el coche cuando me iba a algún lado, y es algo que recomiendo totalmente. También tengo una calefacción portátil que funciona con el mismo sistema, una bombona de gas y luego te calienta una especie de placa cerámica. Funciona muy bien, al menos para espacios pequeños como estos, que es más que de sobra, y dura 2 horas. Realmente no llevo muchas cosas porque soy de viajar con poco, en una mochila me cabe casi todo, pero si hiciese falta más, compraría esta especie de tuppers que van debajo de la cama. Y bueno, esto es todo, al menos por ahora, ya que estas cosas se terminan cuando uno quiere, siempre puedes ir añadiéndole más chorraditas. Por ahora me ha costado bastante hacer esto, así que espero que os haya gustado. Es un montón de tiempo lo que requiere montar cualquier cosa, aunque sea algo así simple, económico y práctico, pero luego se disfruta mucho, sobre todo si es un vehículo que vayas a tener para diario. Tener una especie de mini casita detrás es una pasada, porque con esto tienes grifo, ducha exterior, una cama bien grande, lo más importante, aislamiento para no pasar ni mucho frío ni mucho calor, una tele, la luz de los paneles solares, también puedes cocinar y no sé, tienes prácticamente de todo lo que tendrías en tu habitación. Que igual no es gran cosa, pero yo la estoy disfrutando un montón, así que me vale. Uy, que se ha liado.